Buenas tardes. Este vídeo lo voy a llamar eficacia de los tratamientos, o porque los tratamientos funcionan en un caso o no funcionan en otro. Para el que no lo sepa, que me imagino que el que está viendo estos vídeos sabe quién soy, me llamo Javier Martínez y me licencié en medicina occidental hace ya casi 40 años y unos 36, 38 me dedico a la medicina oriental y en especial a la acupuntura. La acupuntura es digamos, la medicina raíz en Oriente para mí. Hay muchas opiniones, pero para mí es la medicina raíz, la medicina oriental más básica, la que tiene todos los conceptos. Bueno, eficacia de los tratamientos. Hace tiempo que quería hablar de esto. Porque algunos pacientes dicen, entonces a mí no me funciona, y otros dicen, a mí sí me funciona. Yo, gracias a Dios, que aproximadamente más del 80-85% de los tratamientos me funcionan, ¿no? Recuerdo que cuando empecé, que empecé hace años ahí en Guadalajara, en un pueblecito, con una fundación de medicina oriental, entonces que funcionaba muchísimo. Venía muchísima gente de toda la provincia, de Madrid, de los aledaños, provincias aledañas, venía gente hasta de Valencia. Y yo no sé, pero por ejemplo teníamos alrededor de 40 pacientes todos los días en la fundación. Y la gente iba muy bien, la gente iba muy bien. Es más, puedo decir que en aquel tiempo había pacientes que no iban bien y se sentían mal, no por ellos, sino por nosotros. O sea, nos pedían disculpas y decía, doctor, tengo que abandonar el tratamiento porque no estoy yendo bien, pero como que estaban perplejos. ¿Cómo no puedo ir bien si toda esta gente, este gentío que viene a la fundación a tratarse, van todos estupendamente bien, vienen con unas caras, vienen como locos todos los días? En aquel tiempo tratábamos todos los días de lunes a sábado y venían todos los días los pacientes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. O sea, era increíble, era increíble. Eh, bueno, bueno, puedo decir que en alguna ocasión llegamos a 90 pacientes. Llegamos, quiere decir, hay veces que yo trabajaba con mi compañero y muchos días trabajaba solo. Las ocasiones que había 80 y 90 pacientes trabajé solo y era bastante duro, ¿no? Gracias a Dios ahora tenemos un número de pacientes adecuado y funciona bien la consulta. Yo tampoco necesito trabajar mucho y tampoco quiero trabajar mucho, quiero trabajar con más calidad, menos cantidad. Es así. Vale, entonces, ¿de qué depende la eficacia del tratamiento? Una de las cosas lo acabo de contar, ¿no? Quiere decir que hay una fama o un ámbito creado, un ambiente creado, una energía creada en un lugar que se ha creado por los médicos y por los pacientes, y eso va solo, eso va solo. Eso es como cuando va la gente a Lourdes o a las tumbas de los grandes maestros. En mi caso, por ejemplo, mi gran maestro era Rumi, entonces que era árabe y está enterrado en Konya, aunque nació en Irán, en la antigua Persia. Y está enterrado allí y va la gente a verle y a la tumba en Konya, en Turquía, y además viajes programados que van directamente a ver la tumba de Rumi sin muchas veces saber ni siquiera quién es Rumi, saben que van a ver la tumba de un maestro famoso. Rumi era el Maulana o el maestro. Bueno, pues allí se crean también situaciones milagrosas, igual que en Lourdes, igual que en muchos sitios del mundo que hay una energía especial creada, pero yo creo que está creada por la propia gente que va allí. Vale, un factor es eso. Otro factor del éxito, y para mí quizás el más importante, es esa necesidad, la necesidad de la persona. Claro, los pacientes dicen, yo tengo mi necesidad y el tratamiento no me está yendo muy bien. Sí, pero
esa necesidad concuerda con, con la necesidad auténtica de su cuerpo, de su vida, sobre todo de su vida. Aquí no hablamos de una anatomía y de una arquitectura física, sino hablamos de una vida que tiene relación con toda la vida. Entonces, ese síntoma o esa enfermedad está en relación con procesos vitales de esta persona, y esta persona viene, en este caso al médico, en este caso a mí, o puede ser a cualquier otra persona, vibrando con esa necesidad que tiene, no solo de tratarse el síntoma, no solo de tratarse la enfermedad, sino de tratarse el síndrome, bueno, no sé el síndrome, no me gusta el síndrome, de tratarse ese proceso en el que está, que siempre es proceso físico, mental, espiritual y de un tránsito sobre todo personal, de su alma, de su espíritu, de su persona. Si la persona lo entiende así, entonces es éxito seguro. Éxito seguro, tarde o temprano. Yo recuerdo que en ese tiempo que trabajábamos en esta fundación, pues que iba todo el mundo bien. Y ahí, ¿en qué se basaba? Yo creo que hacíamos un equipo. Yo sentía en aquel tiempo, era como si estuviera en el mar y las olas venían llenas de pacientes y yo estaba dentro de esa ola. Era uno más de esa ola. Yo no me decía, yo soy el médico y los pacientes. No, era un amasijo, era una ola que se iba y una ola que volvía. Así todo el día. Y entonces, claro que funcionaba. Entonces, el quid de la cuestión es, y hago esta pregunta al paciente, ¿sientes que estás en un proceso personal? ¿Sientes solamente que es un proceso físico? ¿Sientes que tiene que ver ese proceso físico con proceso personal y con un proceso que es vital, un proceso vital? Por eso en las últimas, hice un WhatsApp para felicitar el otoño a los pacientes y hablaba de médico del alma interior. Y hablaba de la vía del alma, la vía del espíritu, la vía del corazón. Sobre todo de la vía del corazón. Médico de la vía del corazón, que es lo que yo me siento y que es lo que tiene que ser un médico. Si solo se fija en el proceso físico, vamos a fallar. Hace mucho tiempo que un lama, el lama Ganchen, nos contaba que si en este tiempo moderno no empieza a juntarse lo espiritual con lo físico, con la trascendencia, con el proceso en el que estamos viviendo, con la economía, una economía inteligente, una economía espiritual, una economía hasta religiosa, digamos, dice que todo va a fallar. Y ahora se está dando cuenta que muchísima gente está empezando con lo de los reciclados, pero hay muchas más cosas. Entonces, esa es la mayor clave, que el paciente, la persona sienta que está en un proceso personal y ese proceso personal se acompaña de procesos físicos, se acompaña de procesos mentales, se acompaña de procesos espirituales y de cambios de dentro, que ahora no me apetece estar con estos amigos, ahora quiero estar con otros amigos, quiero cambiar de amigos, ahora lo que me apetece es estar solo y quiero sentir esa soledad y estar conmigo. Y sobre todo sentir que la enfermedad nos está diciendo siempre que hay un cambio que hacer en nuestras vidas. Ya, pero si yo lo que he tenido es un accidente de tráfico, bueno, pues todavía más. Se ha demostrado que los accidentes de tráfico, en un porcentaje muy grande, quieren decir que la persona tenía estrés. Yo que he tratado muchísima gente con obesidad, con grandes éxitos, gracias a Dios, un porcentaje muy grande siempre quiere decir, es como los jugadores de sumo, que lo que quiere la persona gruesa es, de forma inconsciente, tener más cuerpo. ¿Para qué? Para aguantar más. Yo recuerdo que cuando he tenido situaciones difíciles en mi vida, he engordado. ¿Para qué? Para aguantar.
como un jugador de estos de sumo que pesan 200 y 250 kilos y más. Una dieta muy, muy extraña de arroz con pollo, casi todo arroz con pollo y además en forma de pasta, poco más, y además con montones de comida al cabo del día para aguantar. Y de así podemos hacer muchos ejemplos. Todos los síntomas, todas las enfermedades tienen una causa interior, siempre empieza por alguna experiencia personal. El interior nos habla, el interior que es inconsciente muchas veces, otras veces es consciente. Ese interior nos habla al consciente a través del cuerpo y a través del síntoma. Es decir, vivencia personal, esto se queda en el cuerpo como emoción, la emoción la siente el cuerpo, el pensamiento la piensa la cabeza, y esa emoción hace un trastorno en el funcionamiento físico. Y ese trastorno en el funcionamiento físico nos está diciendo que está fallando el pulmón. ¿Qué quiere decir? Pues que tengo mucha angustia. Los riñones, ¿qué quiere decir? Pues que estamos perdiendo la paciencia. Hemos gastado mucha paciencia, hemos gastado mucha vitalidad y hemos gastado mucha inconsciencia. Así hay montones de síntomas, pero todo tiene un significado. Ese síntoma físico tiene un significado personal. Hasta los cánceres, igual, tienen un significado personal. Entonces, una medicina que solo sea física va a fallar. Y eso algún día lo veremos. Yo, después de estudiar y ser médico de medicina moderna, pues veo que hay que avanzar mucho más en el sentido de entender la enfermedad como un síntoma personal y desde un tránsito. Y luego, lo más importante, que ese síntoma nos está diciendo que tenemos que hacer un puente entre nosotros hacia otro lugar, que es un cambio en nuestra vida. Que dejemos de ser ya vulgares en nuestra vida, que ser más pretenciosos en el sentido de buscar más riqueza en nuestra vida, mejores amistades, mejores parejas, mejor familia, mejor relación con nosotros mismos. No consiste en hacer más cursos, no consiste en ir al gimnasio, no consiste en ir al médico que nos dé más medicinas, sino consiste en tener una autenticidad entre nosotros y nosotros mismos. Este vídeo empezó hablando de eficacia de los tratamientos, y la única eficacia es nuestra necesidad, y vibrando con nuestra necesidad, y entender que nuestro cuerpo nos está cantando una canción que nos dice que no quites el síntoma. El síntoma ha aparecido como una exteriorización de una emoción, y esa emoción está provocando una enfermedad dentro. Entonces, no quites el síntoma, porque entonces no vamos a tener guía para ir a curar esa enfermedad. No lo quites, déjalo ahí, vamos a investigar esa enfermedad. Y siempre tiene causa personal. Incluso los traumas, cuando uno tiene un accidente, siempre quiere decir lo mismo: quédate quieto. Así que es lo que digo, y creo que lo he contado claro, ¿no? Creo que lo he contado claro. Entonces, en mi caso, ¿por qué no van algunos pacientes? Creo que no vibran con su auténtica necesidad. Y esa necesidad es la necesidad de su corazón. Y esa necesidad es la necesidad del íntimo corazón. Y en este momento, lo tengo que decir muy claramente, que tiene que ver con que estás atreviéndote a sentir ese que hay dentro, ese de dentro. ¿Estás atreviéndote a sentirte? Si es así, entonces vas a ir bien con cualquier médico, hasta conmigo. Y creo que eso es todo. Entonces dice el paciente: sí, además estoy vibrando conmigo y tengo tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero yo veo que esto lo dicen muchos pacientes. Pero, por ejemplo, en mi experiencia de Madrid en estos 2 últimos años,
es que sí, la gente habla de su necesidad, sí, sí, tal, 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 pero veo que muchas veces abandonan el tratamiento. Y tengo que decirlo con un poco de tristeza, abandonan el tratamiento cuando, cuando yo más claro soy y más le digo, esto es lo que está ocurriendo. Cuando les digo qué es lo que está ocurriendo de verdad, pero no lo que yo pienso, no lo que yo siento, sino que cogiéndoles el pulso, viéndoles la lengua, tocándoles el cuerpo, sobre todo tocándoles el cuerpo, ahí podemos sentir a ese paciente, sentir su interior y decir, su cuerpo está diciendo esto, esto, esto y esto, y tiene que hacerle caso. Y hay muchos casos que por supuesto dicen, pues vamos por ahí, Javier, pero lo digo con tristeza, pero hay otros muchos casos que se van de la consulta. No aguantan esa realidad. Quizás sea fallo mío, que a lo mejor no hay que decir exactamente la realidad, ¿no? El médico antiguo decía que no hay que, como que hay que cuidar a la enfermedad y ir poquito a poco, sabiendo el médico que sabían mucho, el médico antiguo sabía mucho. No tenía método diagnóstico, entonces venía con su intuición, con su instinto, como es la medicina oriental. Entonces, decía, vamos a cuidar la enfermedad poquito a poco y esos síntomas, porque en realidad lo que subyace es que no puede con su vida, no puede con su vida, pero a lo mejor sí puede con una gota en el dedo gordo del pie o sí puede con por tiempos con ese asma bronquial. Vale, entonces también tengo que decir lo que decía el médico antiguo y Hipócrates, ¿no? Que el médico moderno hacemos el juramento hipocrático, que por cierto que no se entere nadie, yo no lo hice, yo sabía que yo lo traía de fábrica, digamos, esa honradez o esa honestidad, ¿no? O esa lealtad con la medicina y sobre todo conmigo. Y decía, el médico ayuda, el paciente se cura. Entonces hay que llevarlo de la mano al paciente, sí, pero poco a poco ir diciéndole esto es lo que ocurre y el paciente digiriéndolo. Y esa es la mayor de las claves, que el paciente lo digiera y que esté suficientemente abierto. La clave es el sentir, suficientemente abierto a sentir a ese médico que está diciéndole con mucho amor aquello que tiene, el paciente, aquel síntoma, lo que significa, y luego atreverse a sentir el paciente lo que lleva dentro para sanarlo y sin miedo. Como decía antes, dice, donde hay amor no hay miedo y donde hay miedo no hay amor. Y bueno, creo que podríamos hablar mucho más, pero de momento está dicho. Esa necesidad, pero esa necesidad del corazón. Por eso lo de el que yo me auto puesto un cartelito de médico del alma interior o médico o la vía del corazón. A lo mejor es demasiado pretencioso, pero bueno, el tiempo nos juzgará. Lo digo y lo estoy haciendo con todo el amor del mundo. Muchas gracias por la escucha y abrazo a todos.